El mundo siempre está lleno de problemas, y aquellos que enfrentan esos problemas, poseyendo las bendiciones de Dios y los que superan las dificultades, son llamados héroes. Por otra parte, aquellos que perdieron y desaparecieron, se vuelven parte de una notoria organización maligna, conocida como la sombra de la muerte, siendo donde la oscuridad empezó. En un campo abierto, un grupo de jóvenes reclutas se encontraban formados enfrente de un instructor. Una joven recluta con el nombre de Serena R. Rafael, actualmente está esperando ser asignada al centro de entrenamiento número 5, mientras piensa que realmente quería unirse al centro de entrenamiento número 1 para esgrima. El centro de entrenamiento número 5 no es popular, ya que es un entrenamiento de supervivencia, lo cual significa que es agotador e inútil, pero más que nada, es por su instructor. El instructor confirma que son recién llegados y se asegura que sepan quién es él, mientras se le describe como un hombre de mirada afilada y ser de sangre fría en la organización, al cual los estudiantes asustados se refieren como el demonio de hielo. Seguido, él llama al número 23 para que pase al frente, la cual reacciona sorprendida, y el instructor, sacando su espada, le dice que saque la suya y lo ataque. La recluta número 23 acepta nerviosa y da un paso al frente posicionándose. Serena al verlos, describe las habilidades de número 23 como promedio, además recuerda que nunca ha visto las habilidades del instructor número 5. Al observarlo, piensa que los desprecia por su estatus de instructor, al colocarse en una postura muy pobre. Número 23 en ese momento se lanza a atacar, y el instructor, instantáneamente con el abanicar de su espada, le arrebata la espada a número 23, la cual cae al suelo. El instructor la insulta y le ordena que diga los errores que cometió, a lo cual ella responde que falló en sujetar su espada y gritó, recibiendo solo el silencio del instructor en respuesta. Él se voltea hacia los demás reclutas y les pregunta si alguien más quiere añadir algo, a lo cual ninguno responde hasta que Serena levanta la mano y dice que balanceó su espada salvajemente y se rindió. El instructor pregunta su razón, a lo cual ella responde diciendo que no se debe sacar la espada si no se tiene la confianza para asesinar al oponente. El instructor le dice que no es una idiota, pero está equivocada, lo que la sorprende. Entonces él abanica su espada hacia ella, la cual se percata sorprendida mientras saca su espada, que él está usando el mismo movimiento que número 23. Ambas espadas chocan, y como resultado la espada de ella penetra el pecho del instructor, el cual le pregunta si entiende, mientras su espada está al lado de su cuello. Él continúa y le dice que se explique, ya que si no lo hace, cortará su carne y romperá sus huesos, a lo cual ella admite que estaba equivocada. El instructor entonces le dice que la habilidad corte sombra que han aprendido, es una técnica para asesinar de un solo ataque, por lo cual no hay necesidad de realizar un segundo ataque. Ella lo interroga por su explicación de un solo ataque, y él lo confirma, diciéndole que el fracaso no es una opción para aquellos que asesinan, lo cual la sorprende. Él le dice que si no se tiene la confianza para matar, no se podrá usar la habilidad correctamente y se aleja diciendo que si se falla en ejecutar su movimiento letal, uno no merece vivir, a lo cual Serena responde que lo entiende, mientras piensa que al fin pudo entender las habilidades del quinto instructor. Luego de eso, el instructor les ordena a los reclutas que den 20 vueltas al campo y seguido que entrenen el corte sombra, sin poder descansar antes de completar su entrenamiento, recibiendo una confirmación colectiva de los reclutas. Tras eso se dirige al número 23 y 7, diciéndoles que ellas deben dar 10 vueltas más y 50 sets de práctica, tras lo cual les pregunta si no pueden hacerlo, lo que ellas niegan. En el atardecer, los reclutas se mantuvieron dando vueltas al campo. Serena mientras corría, se puso a pensar que el entrenamiento era tan exhaustivo que muchos pudieron quejarse, pero incluso así, él solo los estaba observando sin ningún tipo de descanso. Su instructor los observaba con unos ojos tan fríos que no podían incluso guardarle rencor, al punto de no moverse ni un centímetro, incluso con una herida en su hombro. Serena se da cuenta que lo subestimó, y esa fue la razón de que perdiera tan fácilmente, pero gracias a eso también podrá encontrar una pista del ataque letal de la familia Rafael que ha estado buscando.
Serena mientras corría perdió cualquier decepción que tenía del quinto instructor, mientras pensaba positivamente que desde ahora aprendería muchas cosas. Simultáneamente, el quinto instructor con su rostro impasible, pensaba que le dolía mucho su herida, siendo tanto el dolor que pensaba que se volvería loco. Él piensa que incluso si ahora es un villano de tercera, en el pasado era un hombre inteligente, así que no hay forma de que lastime a niñas, pero seguido se pregunta sobre la número 7, quien no creyó que pudiera golpear su hombro, reconociendo que no es una chica ordinaria, y siendo seguro que es un recipiente de héroe. Tras lo cual el instructor se queja de que es raro de que un recipiente de héroe venga a una organización maligna, en ese momento se da cuenta de la mirada de Serena en él, y seguido se sorprende al notarla sonreír al verlo. Él se dice que fue golpeado y casi muere del dolor, mientras ella se atreve a sonreír mientras corre, concluyendo que ella sin duda será un problema para su pacífica vida como un villano de tercera clase, imaginándola burlándose de él, y prometiéndose hacerla pagar. Furioso el instructor piensa que incluso si es quien liderará a los héroes, se asegurará de volverla loca, mientras Serena estando feliz, está determinada a aprender de él. Tras eso, se describe al protagonista, Caín S. Ronad, como alguien que con el fin de ganarse la vida, trabaja como un instructor menor para Sombra de la Muerte, siendo además un villano de tercera clase. Cuando la mayoría de reclutas cayó muerto del cansancio, número 23 miró a Serena, quien se mantenía abanicando su espada. Tras alcanzar 132 abanicadas, Serena comenzó a pensar que ya no podía más, al no tener más energía, pero, si se detiene ahora, el quinto instructor la seguirá mirando en silencio. Mientras tanto Caín pensaba que su hombro le dolía demasiado y quería tratarse rápido, quejándose de cuánto más se iba a demorar esa chica, apurándola mentalmente a terminar. Seguido piensa que ni siquiera le van a pagar horas extras, así que se pregunta qué hace siquiera esperando a esos chicos. En ese momento Serena deja caer su espada del agotamiento y su mirada se puso borrosa, sin poder observar bien sus manos. Ella entonces se percata de que su espada se cayó, y se dice que puede seguir un poco más. Justo entonces su cuerpo perdió el equilibrio y cae desmayada. Caín entonces les dice a los reclutas que es todo, así que es momento de que se vayan, mientras piensa que por culpa de la chica que solo se rindió, tiene que trabajar más duro ahora. Cuando todos comenzaron a retirarse, número 23 los observó un poco más antes de irse. Caín por su parte comienza a cargar a Serena, mientras se pregunta en shock por qué tiene que hacer eso, y se promete no dejarla tranquila. Ya de regreso, Caín lanza a Serena en una cama mientras le grita que es muy pesada, y se pregunta si está enojada y desquitándose con él. Caín la observa unos momentos en silencio, tras lo cual pone una expresión perversa, digna de un villano de tercera clase, pensando que debe de hacerla pagar por reírse de él más temprano. Decidido a hacerla llorar y abandonar Sombra de la Muerte, Caín primero piensa que debe desarmarla, tras lo cual revisa sus pertenencias, encontrando distintas armas, venenos e incluso cuchillos en la suela de su bota, lo que le hace preguntarse si realmente es una espía. Él entonces agarra su anillo y observa el grabado en él, reconociéndolo como la insignia del prestigioso clan de espadachines, Rafael. Tras enterarse de esa verdad, Caín se desespera al darse cuenta de que si le hace algo a una chica de esa familia, como su instructor tendrá que asumir toda la responsabilidad, siendo posible que le reduzcan el salario, o incluso peor, hasta pueden despedirlo. Tras darse cuenta de la situación, Caín se pregunta si debe deshacerse de ella, para que no se enteren de lo que sucedió en el entrenamiento, y piensa que puede hacerlo pasar como un desafortunado incidente, que es común en la organización. Con ese pensamiento, se dice que si la mata, tiene que hacerlo de una manera inteligente y segura. A pesar de ser una crisis, Caín también lo ve como una oportunidad para mejorar, así que, aunque tome tiempo, debe hacer la trampa perfecta. Serena, mientras tanto, comienza a tener un sueño del pasado, donde ella le pregunta cómo se encuentra cierta persona, recibiendo como respuesta que esa persona no se encuentra muy bien y le recomienda buscar un farmacéutico, a lo que Serena responde que lo tendrá en mente. Ella recuerda la organización secreta de Caballeros sin líder, conocida como los Caballeros Libres,
los cuales eran parte de la familia Rafael, quienes crearon la técnica espada de piedra, una de las 3 grandes técnicas de espada. Ella también describe que entre más permanece la piedra, más fácil crece el musgo, lo que provocó que la espada se volviera obsoleta, y eso desencadenó que la familia Rafael comenzara a caerse a pedazos rápidamente. Serena recuerda que su padre trabajó muy duro para suceder la espada de su familia, al punto de enfermar y terminar siendo abandonado por sus subordinados. Tras eso, ella comienza a pensar que no puede dejar que los esfuerzos de su padre sean en vano, decidiéndose a encontrar una solución como su sucesora, preguntándose si hay otro método para heredar la espada de piedra, y se dice que por lo menos quiere aprender las otras técnicas de espada, lo cual le hace darse cuenta que tiene la opción de aprender las demás técnicas de espada. Levantando su espada, Serena considera que es difícil aprender la técnica llama del campo de batalla, porque es muy peligrosa, pero el corte sombra puede ser posible. En ese momento, una voz llamó su nombre y ella se emociona al ver a su padre, preguntando por su bienestar mientras se acerca a abrazarlo. Ella, estando sostenida por él, le dice que tiene una buena idea en relación a las 3 técnicas y la espada de piedra, pero el tono de la voz de su padre cambia al llamarla, y al levantar su rostro para verlo, lo ve sonreír empapado de sangre mientras le dice que el destino de su familia ahora está en las manos de ella, y nunca debe olvidarlo. Serena en ese momento se despierta y se da cuenta mientras se levanta, que fue una pesadilla, a lo cual seguido se pregunta qué hace acostada si estaba entrenando. En ese momento Caín le pregunta si pertenece a la familia Rafael, y ella lo reconoce, además de preguntarse por qué tiene su anillo. Caín seguido le lanza los shuriken que ella tenía, lo cual ella esquiva, mientras piensa que ahora que se dio cuenta de su identidad, tiene que salir de ahí, pero al observar que estaba en una recámara, se pregunta por qué no la llevó a una cámara de tortura para interrogarla. Caín le dice que no importa que tan arruinada esté la familia Rafael, no puede creer que una descendiente de esa famosa familia de espadachines se haya unido a su organización, tras lo cual le pregunta si le queda algo de orgullo a la espada oxidada de piedra de su familia. Ella se molesta y él piensa que ella aún es muy inmadura si se molesta con una provocación como esa. Serena entonces agarra el shuriken detrás suyo y trata de lanzarlo, pero se detiene al escuchar a Caín preguntarle si al fin tiene el valor de quitar el óxido de su espada de piedra. Ella se confunde al escucharlo y Caín piensa que es su oportunidad, tras lo cual le dice que ella debe conocer el golpe de la muerte y las 3 técnicas de espada, siendo la primera la espada de piedra de la familia Rafael, y dando una vuelta sobre sus pies, le dice que el segundo es el corte sombra de la muerte y por último, mientras libera llamas de su espada, le dice que es esa, al mismo tiempo que se queja en sus pensamientos de que su hombro empezó a dolerle, pero sigue siendo el final de un buen inicio. Serena al ver su técnica, la reconoce como la llama del campo de batalla del espadachín rugiente, tras lo cual le pregunta qué hace el sucesor de espadachín rugiente en ese lugar. Caín responde que debe ser una razón similar a ella, lo que Serena comprende, imaginando que al igual que ella, él está en ese lugar para recuperar su honor, y seguido se pregunta cuál fue su razón para contarle un secreto tan importante. Mientras tanto, Caín piensa que la situación va bien, ya que su objetivo es hacer que lo reconozca como el heredero del espadachín rugiente y que imagine que vino por la misma razón que ella, pero su objetivo es deshacerse de ella. Caín seguido le dice que le enseñara una combinación de la llama del campo de batalla y el corte sombra. Serena le pregunta cuál es su razón para hacer eso, y él explica que esa técnica está incompleta, además de que pueden haber efectos secundarios, así que solo un genio lo puede aprender, a lo cual Serena entiende sus razones y le pregunta si quiere experimentar en ella, a lo que él responde que es correcto, y debe prepararse para dar su vida. Simultáneamente piensa de forma perversa que sin duda acabará con ella. Tras eso, Caín se acerca a ella y le dice que debe querer heredar la espada de piedra para recuperar el honor de su familia, y con ese fin, él le pide que aprenda su técnica a su lado. Serena le pregunta si quiere tomarla como su discípula en secreto, lo que él confirma. Esto la lleva a preguntarse si puede confiar en él, pero reconoce que sin duda puede usar la llama del campo de batalla, además de que si puede dominar su técnica combinada, entonces
Decidida ella acepta, lo que hace que Caín sonría internamente, pensando que al fin puede encargarse de ella, al mismo tiempo que con su rostro de póker, le dice que tomó una buena decisión. Al día siguiente, en el campo, Caín le lanza unas pesas para las muñecas y le dice que la parte más importante para un espadachín es tener una parte inferior fuerte, así que le ordena que use esas pesas siempre que entrene, a lo cual Serena, con las pesas puestas, le pregunta si no es dañino para un cuerpo en desarrollo el entrenamiento extremo, a lo que Caín piensa que tiene razón, ya que lo hace para que muera y no para entrenar. Seguido él le da unas píldoras y una salva para aliviar cualquier efecto posterior, a lo que Serena termina aceptando, mientras piensa que ese es el camino que él tomó, al mismo tiempo que Caín fastidiado piensa que las medicinas son falsas, ya que es mejor si desaparece rápidamente. Tras eso pasan 10 días y Serena se desploma en el entrenamiento, recibiendo la preocupación de número 23. Caín, al verla, piensa que al fin está completamente acabada y sonríe de forma maliciosa en su interior pensando que falta poco para que esté muerta. De esa forma pasan otros 10 días y un dudoso Caín piensa que tal vez ya sea hora, pero de la misma forma pasan otros 10 días, mientras él piensa que las cosas no se supone que fueran así, y que si continúa de esa forma, sin duda estará en problemas. Más tarde, en un escritorio, un molesto Caín se pregunta qué clase de monstruo es Serena, ya que terminó haciéndola más fuerte en vez de acabar con ella. En ese momento ella se acerca y le pregunta en qué está pensando, a lo cual él responde que no es nada importante, mientras se queja de que todo es su culpa y que tiene que pensar en otra forma de deshacerse de ella. Seguido, Caín le dice que ahora que tiene las bases, comenzará su verdadero entrenamiento desde mañana, lo que la sorprende. Al momento de retirarse, ella se pregunta si consiguió su reconocimiento, mientras un decaído Caín se pregunta cómo pudo aguantar 30 días ese entrenamiento, y mientras bebe su café se pregunta cómo puede matarla. Justo en ese momento escucha el sonido de su puerta abriéndose y cambia la impresión de su rostro preguntándole a número 7 si dejó algo olvidado, pero quien entra es otro instructor, el cual le pregunta si está decepcionado de no ser quien esperaba. Caín le pregunta a qué se refiere, y este instructor le dice que sabe que ha estado pasando mucho tiempo con número 7. Caín responde que solo le ha estado dando los consejos adecuados para su entrenamiento, a lo que el instructor de cabello blanco le dice que creía que lo hacía porque le gustaba la chica, lo que provocó que Caín le escupa el café en el rostro. Seguido Caín le pregunta si está loco y cómo rayos llegó a esa conclusión, mientras piensa que lo único que quiere es deshacerse de ella lo más pronto posible. El instructor de cabello blanco le pregunta por qué se comporta así, tras lo cual le dice que ahora sabe que no es eso, se marcha, mientras Caín se pregunta para qué demonios fue a verlo. Mientras se marchaba, discretamente el instructor de cabello blanco, tomó una hoja, mientras sonreía, lo cual fue visto por número 23 que estaba escondida. Otro día, en el campo de entrenamiento, Caín le explica a Serena que usar el corte sombra significa apuntar al punto vital del oponente, mientras usar la llama del campo de batalla lleva a una apertura del oponente, y la espada de piedra puede atacar a través de la defensa, teniendo cada una de las técnicas su propio estilo, además de que si la unión de estas técnicas es pobre, todo se arruinaría y abanicando la espada, le dice que tiene que aprovechar eso, tras lo cual se forman cortes de llamas, y con un segundo abanicar, las llamas se convierten en espadas, las cuales pasan al lado de Serena y destrozan un árbol. Caín le dice que esa técnica es conocida como llama roja, mientras internamente grita del dolor por su muñeca, seguido le dice que al combinar llama del campo de batalla y corte sombra, se produce un ataque letal de velocidad y engaño, mientras piensa que por lo menos es cierto en la teoría. Serena piensa sorprendida que ve la fuerza del ataque y no puede imaginar cómo sería si usara toda su fuerza, pero la verdad era que Caín ya había usado toda su fuerza, mientras se preguntaba si ella había creído en sus consejos. Seguido él le dice que si puede unir su espada de piedra con su esgrima, creará una técnica capaz de cortar cualquier cosa, sin embargo, debe prepararse para morir en el intento. Serena le pregunta si es posible aprender eso, a lo cual Caín le responde preguntándole si cree que es posible que un espadachín mienta sobre su espada, a lo que Serena siente que no es una mentira,
mientras Caín piensa que no es un espadachín, sino un fraude. Entonces, estando decidida, Serena le dice que logrará aprender su técnica, ya que tiene una meta que cumplir, a lo cual Caín se queda en silencio unos momentos y le dice que ahora que está decidida, no la detendrá y su entrenamiento empezará mañana, y al mismo tiempo piensa mientras se ríe, que la presionará hasta la muerte, siendo solo cuestión de tiempo hasta que desfallezca. De esa manera, pasó un año, y una musculosa Serena le pregunta a qué se refiere con que su entrenamiento terminó, mientras un enfadado Caín le grita internamente que sin importar que tan duro la presionó, solo se hizo más fuerte, siendo solo su punto de vista distorsionado de villano. Él, mirando su periódico, le dice que no puede ser una verdadera espadachín si solo se limita a entrenar su espada, mientras le suplica mentalmente que se vaya, y Serena le pregunta qué cosa podría ser más importante, a lo que él solo le suplica que deje de quejarse y se vaya, tras lo cual le dice que si solo vino a quejarse, debe irse, mientras piensa molesto que las trampas ya se le acabaron. Ella lo observa frustrada, mientras él se pregunta molesto qué está mirando, tras lo cual ella cierra los ojos y le dice que fue estúpida, ya que quiere aprender algo más que la esgrima. Caín le responde que entiende, mientras suspira cansado. Desde ese momento, los siguientes 10 días, ella aprendió distintas cosas del quinto instructor, como filosofía, ciencia, historia y magia, reconociéndolo como alguien con grandes conocimientos, incluso más que la mayoría de eruditos, lo que la llevó a preguntarse si realmente existen personas como él y de dónde pudo venir. Tras colocarle una manta, ella lo ve dormir y sale de su oficina. En ese momento una voz la llama, y ella voltea sorprendida, tras lo cual le pregunta al tercer instructor si necesita algo. Él responde que escuchó del cuarto instructor que ella ha estado pasando bastante tiempo con el quinto instructor, a lo cual ella confundida responde que es porque pertenece a su campo de entrenamiento. Él se acerca y le dice que deje de fingir ignorancia, y que eso no es de lo que habla, y seguido le dice que conoce su identidad desde el inicio, sabiendo que es una espía de Rafael, así que le dice que escupa todo sobre su esgrima. Serena le responde que eso no es posible, y que si se retira, no desenfundará su espada, a lo cual el tercer instructor le dice que es demasiado arrogante, e incluso si es miembro de la familia Rafael, ella solo es una recluta que intenta enfrentar a un instructor. Tras lo cual se lanza a atacarla, mientras le dice que quiere ver que siga siendo arrogante en la cámara de tortura, a lo cual ella detiene su espada con la suya, y con un movimiento veloz de su espada, el tercer instructor pierde la cabeza, lo que la sorprende ya que solo quería asustarlo. Incluso si estaba especializado en espionaje, Serena no puede creer que haya sido tan débil, y seguido concluye que si se acercó con tanta confianza, lo más seguro es que los demás instructores también sepan sobre ella, así que se dice que antes de que vengan los demás instructores, ella tiene que escapar rápido, y de esa manera sale por la ventana y comienza a correr. Mientras avanza por el bosque, un grupo de hombres se acercan desde los árboles, a lo que ella prepara su espada. Caín en ese momento se despierta y se pregunta por qué es tan ruidoso, y en ese momento número 23 abre su puerta y lo llama, a lo que él le pregunta qué sucede, y ella le responde que número 7 escapó después de cortar al tercer instructor, lo que sorprende a Caín. Al llegar a la escena, 23 le dice que el tercer instructor sospechaba de que número 7 fuera una espía, y la situación llegó a eso. Caín al verlo se pregunta si descubrieron la identidad de número 7 y desde cuándo fue, siendo seguro que habiendo sospechado de número 7, también sospecharán de él. Caín le pregunta a número 23 hacia dónde escapó y ella contesta hacia el bosque oriental, seguido le pregunta dónde están los demás instructores, y ella vuelve a responder que el primer y segundo instructor fueron detrás de ella, mientras el cuarto instructor recién acaba de escuchar sobre la situación. Caín se sorprende al escuchar que fueron el primer y segundo instructor a perseguirla, y piensa que si todos los demás lo sabían, entonces la organización sin duda debe sospechar de él, así que considera también escapar.
Él le pregunta si ella fue a informarlo a los altos mandos, a lo que número 23 responde que fueron los números 8 y 11. Caín seguido pregunta qué sucede con el resto y ella responde que están en el campo de entrenamiento. Entonces Caín le ordena que reúna a todos y se dirijan con el cuarto instructor a la sede, mientras él va detrás de número 7. Número 23 nerviosa le responde que el primer instructor les dijo que fueran con el quinto instructor, a lo cual Caín con una mirada fría le pregunta si no lo escuchó, a lo cual ella estando nerviosa le dice que entiende. Caín entonces se cubre la parte inferior de su rostro y sale por la ventana hacia el bosque, donde al avanzar observó a varios miembros de la organización cortados, dándose cuenta que con solo una abanicada de su espada, cortó a 3 de ellos, considerándola un monstruo. En ese momento ve un rastro de sangre y lo persigue, viendo a varios cadáveres y al escuchar una respiración agitada, pregunta quién está ahí, siendo Serena manchada de sangre. Serena lo observa fijamente, y ambos se quedan en silencio, tras lo cual ella le dice que sabía que iba a venir, mientras pensaba que no quería encontrarse con él. Caín le dice que es obvio, mientras se pregunta agitado por qué saca su espada. Ella con su espada en alto, le dice que entonces debe devolverle el favor a su actual enemigo, mientras él la observa en silencio. Seguido, se lanza contra él, mientras ambos toman sus decisiones. Y de esa manera, la espada de Serena lo atraviesa, pero la espada de Caín atraviesa al miembro de la organización que iba detrás de ella. Serena sorprendida observa a aquel hombre caer al suelo, con la espada de Caín incrustada en él. Ella sorprendida se da cuenta que es el segundo instructor, y se pregunta en qué momento se puso detrás de ella, pero se corrige, dándose cuenta que hay algo más importante ahora, y estando confundida le pregunta por qué atacó al segundo instructor y no a ella. Caín responde que era porque iba a perder la vida por la espalda, por dejarse llevar por sus emociones, al mismo tiempo que pensaba que su razón fue que él iba a ser el siguiente después de ella. Él sonríe y le dice que sigue siendo igual de estúpida y torpe que siempre, mientras se quejaba internamente de por qué volvió a atravesar su hombro. Serena lo escucha sorprendida, y Caín seguido agarra su bolso y saca un saco, diciéndole que empacó cosas que una fugitiva necesitaría, además de que hay un mapa adentro. Ella mientras recibe el saco, le pregunta por qué hace eso, si ella intentó matarlo, a lo cual él le dice que no lo malentienda, y que es solo un señuelo para él, tras lo cual piensa que ahora que sabe que es un objetivo, la usará como señuelo para escapar. Ella repite la palabra señuelo y le pregunta si eso acaso es compensación por el favor que le hizo. Caín mientras se venda el hombro se pregunta qué le sucede, y se pregunta si el mapa no es suficiente, ya que si no lo es, y ella no funciona como señuelo, él va a estar en problemas. Entonces, él le muestra su puño y le dice que no necesita nada más que eso, mientras le muestra unas monedas de oro, al mismo tiempo que le pide mentalmente que lo tome y se vaya rápido. Serena se queda un momento en silencio y agarra las monedas, mientras él piensa vencido, que no dudó en tomar todo, mientras ella se pregunta si le dio todo ese dinero para que sobreviva y sea un buen señuelo. Él entonces piensa que se queda sin tiempo y le dice que se vaya, ya que no hay tiempo, mientras va a recuperar su espada. Ella entonces le dice que espera que él pueda tener algún día un sucesor de verdad, a lo cual él se ríe y piensa que no hay nadie tan loca como ella para aprender una esgrima tan salvaje y autodestructiva. Ese gesto la sorprende, y se pregunta si él acaba de reírse, tras lo cual se queda en silencio unos momentos. Un rato después, al borde de un peñasco, Caín queda rodeado por varios miembros de la organización, y la primera instructora le dice que escogió a esa chica en lugar de la organización, a lo cual él le responde que era inevitable. Ella le pregunta si tomó la mejor elección, a lo cual Caín le responde que incluso si la organización valora su esgrima, sabe que no lo dejará vivir. Ella entonces le dice que no hay otra opción entonces, y mientras saca su espada, le dice que le dejará enfrentar su fin como espadachín por última vez. Caín acepta el desafío, mientras insulta mentalmente a número 7 por lastimarlo. La primera instructora al percibir su herida, le pregunta si se la causó el segundo instructor, pero él le dice que no es su asunto.
Ella le dice que lo más seguro es que gane sin ejercer toda su fuerza, y Caín le responde que entonces se tendrá que disculpar, ya que no tiene planes de perder. Entonces ella se lanza y le dice que lo intente, y al acercarse, Caín libera llamas de su espada y enfrenta su espada. Caín le dice que su corte sombra es bastante interesante, a lo cual ella le dice que sus llamas del campo de batalla también son fabulosas. Ambos presionan y Caín retrocede, mientras piensa que cada una de las tres técnicas de espada tienen sus características con sus golpes únicos, siendo la espada de piedra, aquella que desafían las defensas, así como los cortes sombras y las llamas del campo de batalla, que golpean después de la defensa, y todas esas características hacen una diferencia. Y entre esas tres, las llamas del campo de batalla, es débil contra la espada de piedra que atraviesa las defensas, pero, es el enemigo natural del corte sombra, que es débil ante los contraataques, así que en teoría, gana el villano. Tras hacerla retroceder, Caín piensa que aún así, superar la brecha en fuerza física y habilidad en esgrima solo con su técnica, es imposible, tras lo cual, la primera instructora sonríe de forma perversa y comienza a realizar varios cortes en Caín, quien gritaba del dolor mentalmente. De esa manera, Caín se ve superado y ella lo sujeta del cuello, diciéndole que si no fuera por la herida de su hombro, pudo haber ganado, a lo cual Caín responde sin poder hablar bien, que un espadachín derrotado, no necesita simpatía. Él continúa y le dice que aquella chica no será derrotada fácilmente, al mismo tiempo que se pregunta mentalmente dónde está ese señuelo, y la primera instructora le dice que no debe preocuparse, ya que enviará a la chica de la familia Rafael detrás de él, dentro de poco. Entonces ella deja caer a Caín del peñasco, hacia el abismo. Tras ver caer a Caín, la primera instructora dice que se encargará de la traidora número 7. Al llegar el amanecer, Serena piensa que ya puede dejar de hacer de señuelo, pero en ese momento alguien se lanza a atacarla, pero ella lo corta antes de que su corte impacte. Ella coge parte de la ropa de aquel hombre y limpia su espada, mientras piensa que es la persona número 30. Serena continúa pensando que sobrevivió gracias a las habilidades de espada y supervivencia que aprendió del quinto instructor, además de darse cuenta que él aprendió esas habilidades al superar situaciones de vida o muerte, tras lo cual se pregunta qué clase de vida tuvo que tener para adquirir esas habilidades. Ella se dice que quiere saberlo, pero ahora no puede, y en ese momento una voz la interrumpe, diciéndole que es su final. Serena en ese momento se da cuenta que está rodeada, no solo estando la primera instructora, sino también la unidad de élite de la sombra de la muerte. La primera instructora le dice que lo mejor es que se rinda, ya que si lo hace, garantizará su vida. Por su parte Serena se queda en silencio, pensando que incluso si eso es verdad, y continúa respondiendo que no quiere vivir pudriéndose en un calabozo. Al escuchar su respuesta, los demás miembros se acercan con sus espadas desenvainadas, y la primera instructora dice que de todas formas no esperaba que la discípula del quinto instructor se rindiera fácilmente, a lo cual Serena responde que no es discípula del usuario de llama del campo de batalla, pero la primera instructora le dice que ella es su última estudiante, ya que una persona muerta ya no puede enseñar, lo cual sorprende a Serena. La primera instructora continúa diciendo que el quinto instructor se unió debido a sus habilidades con la espada, ya que a ellos les interesaba, pero desde que se dieron cuenta que no se podía heredar sus habilidades, se volvió inútil para ellos, por lo menos hasta que número 7 las heredó, y seguido ella le dice que si no fuera por número 7, él pudo haber vivido más tiempo. Serena le pregunta si ella lo asesinó, lo cual la primera instructora confirma, a lo que Serena le dice que es imposible que él pierda con ella, a lo cual la primera instructora le dice que pudo haber sido diferente si no fuera por su herida del hombro. Serena recuerda la lesión que le hizo con una expresión mortificada. La primera instructora le dice que de todas formas ya está muerto, así que debe prepararse, pero en ese momento solo puede mirar sorprendida, antes de que Serena le corte la cabeza. Los demás miembros de la unidad de élite miran sorprendidos, sin poder reaccionar antes de también ser cortados. Y mientras Serena acaba con ellos, piensa que siempre fue así, perdiendo todo lo que es precioso para ella fácilmente por una espada, así que ahora solo le queda la empuñadura de una espada, siendo ese su destino como espadachín,
tras lo cual, luciendo decidida, se promete volverse la mejor espadachín y seguir asesinando, mientras las voces de súplica y dolor siguen resonando en el aire. En un lugar diferente, alguien debajo de una capa se mueve, y Caín se levanta diciendo que hace frío, tras lo cual escupe sangre adolorido. Él se queja de que su cabeza da vueltas y seguido saca su bolso, mientras piensa que todo fue de acuerdo al plan, ya que al momento de caer, él tira de una cuerda y un paracaídas se abrió, frenando su descenso, y mientras él venda sus heridas, se dice que logró sobrevivir, siendo lo más importante para él, la supervivencia, ya que puede vivir por sí mismo sin la ayuda de otras personas, e incluso si el mundo se burla de él y lo insulta, a él no le importa. Seguido, con los ojos llenos de lágrimas, piensa que hizo un buen trabajo, pero fue un desperdicio el perder su empleo, tras lo cual se pregunta dónde puede conseguir un nuevo trabajo, y termina pensando, que de esa forma fácil, vivirá como un villano una vez más. Mientras tanto, Serena, estando herida, atraviesa el bosque, hasta el borde del peñasco donde cayó Caín, encontrando su espada, la cual recoge, y levantándola al cielo, le promete vivir para pagar su bondad, tras lo cual grita que es un juramento a su espada y sin duda lo cumplirá, hasta que su sangre se seque y desaparezca su orgullo. Siendo ese el día, en que el juramento de un héroe, resonó en todo el mundo, una historia que solo ellos conocen, siendo un adiós para su primer y último maestro. Tiempo después, aparece Serena sentada comiendo un tipo de serpiente cocinada, la cual describe teniendo un sabor único. Un hombre nervioso le pregunta si realmente es del imperio, ya que ella puede comer una serpiente sin problemas, a lo cual Serena responde que está acostumbrada a comer comidas con sabores únicos, lo que él acepta sorprendido. Seguido, ella piensa que no existe algo como la inmunidad al veneno de serpientes, así que uno debe tener cuidado. Aquel hombre entonces le pregunta cuál es su razón de visitar un lugar como ese, a lo que Serena, mirando por la ventana, responde que vino para entrenar en la jungla del sur. El hombre le dice que tiene listo al guía que Serena solicitó, lo cual ella agradece, y seguido le dice que imaginó que tomaría más tiempo el conseguirlo, desde que escuchó que la jungla es peligrosa, a lo cual el hombre se ríe y responde que los nativos del área no le temen a la jungla, tras lo cual su mirada cambia y discretamente se acerca a Serena, tras lo cual le dice que lo que asusta realmente es el Saata. Ella le pregunta si eso es algún tipo de demonio, y él le explica que un Saata hace referencia a un fantasma del imperio, que devora humanos. Seguido, él se abre la camisa y le dice que conoció a un Saata en el pasado, y mostrando una cicatriz en todo su torso superior, le dice que esa es su prueba. Serena se sorprende y piensa que esa cicatriz es de una espada, que fue directo a su corazón, y si pudo llegar hasta ese punto, algo o alguien al mismo nivel que la primera instructora de Sombra de la Muerte lo hizo. Ella se pregunta si acaso sigue en la jungla, y el hombre la mira, tras lo cual le dice que el Saata es inmortal, así que le recuerda que debe tener cuidado, a lo cual ella le agradece por el consejo. Más tarde en la noche, Serena, acostada en su cama, piensa en aquel fantasma inmortal que busca corazones humanos, pensando que es ridículo, pero, se dice que si los fantasmas realmente existen, y acercando su mano a la espada de su instructor, piensa entonces que tal vez sea posible volver a ver una vez más a quienes han fallecido, recordando a su padre y su maestro. Tras volver a dormir, Serena comienza a soñar con un recuerdo del pasado, donde una mujer de cabello blanco comenzó a reunir energía en su mano izquierda y creó una ventisca, sorprendiendo a Serena, quien la llamó familiarmente Sevilla, y le preguntó cómo alguien que es alabada como una heroína por todos, hacer algo como eso. A lo cual la mujer llamada Sevilla, le responde que está enferma y cansada de jugar al héroe, y señalándola, le dice a Serena, la espadachín celestial, que algún día también se dará cuenta, que la vida de un héroe es inútil y que solo acaba en destrucción. Serena no la entiende y Sevilla le dice que si quiere saber, se lo enseñará personalmente, y comienza a reunir energía en su mano, tras lo cual grita un cántico, creando carámbanos que se lanzaron contra una sorprendida Serena. En ese momento ella se despierta y tras levantarse, sujeta la serpiente cerca suyo, y piensa que incluso ella tiene ese tipo de sueños. Tras lanzar a la serpiente por la ventana, piensa que ya pasaron 3 años, desde la caída de Sombra de la Muerte,
tras lo cual viajó a través del continente y realizó muchas cosas con el fin de reconstruir la reputación de su familia, estando dispuesta a superar muchas pruebas, y llegar al punto de ser la única, quien asesinó al demonio número 1 Kurta, la señora de las montañas oscuras, pero de todas formas, se pregunta qué hizo enfadar tanto a Sevilla ese día. Tras levantarse, se pregunta qué provocó que una héroe se volviera la líder de unos bandidos. Justo en ese momento su puerta es golpeada. Y un niño, o niña, pasa a través de la cortina de cuentas de la habitación y le pregunta a Serena si es quien necesita un guía, lo cual ella confirma. Él se presenta como Ragia, un guía veterano de la villa, a lo cual ella lo duda, debido a que es un niño, a lo que él pregunta si está ansiosa porque parece un niño, a lo cual Serena responde que está preocupada, ya que puede ser peligroso. Ragia entonces le dice que igual puede esperar a Arba que termine de trabajar, ya que a él no le afecta ya que recibió el pago por adelantado. Serena se queda en silencio mientras piensa que no puede perder más tiempo, y acepta estar bajo su cuidado. En una carta, se ordena que en el último pueblo de la jungla, se contacte con el objetivo y se lleve a cabo la misión encomendada, a lo cual ese hombre sentado en un rincón bajo la mirada curiosa de las personas, piensa que lo sabe, ya que es una organización malvada, simplemente se puede enviar a un miembro del borde del continente para sus objetivos, y, a pesar de que Caín se dice que lo sabe, aún así, mirando al cielo, se queja de que realmente lo enviaron al borde del continente. Tras eso, dice que primero debe conseguir un guía, pero seguido se deprime al recordar que los guías son caros. En ese momento ve a un chico pasando, tras lo cual, Ragia le pregunta si necesita un guía para el pueblo y le indica que vaya al terreno baldío del pueblo, ya que ahí se reúnen guías, tras lo cual se mofa de que él también conoce el camino y es un guía veterano, pero ya tiene una cita previa, así que llega demasiado tarde. Por su parte, Caín al verlo reír piensa que no le preguntó mientras le sigue la conversación. Ragia al despedirse, le dice que solo 2 guías conocen el camino a la última aldea, así que lo mejor es que se apresure en ir. Caín se preocupa por el precio, ya que al ser 2 personas será difícil regatear, pero decide ponerse en marcha, tras lo cual siente algo en su cabeza, y al mirar arriba, grita al observar una serpiente blanca, quedándose en un profundo shock, hasta el momento de que la serpiente se alejó. Caín rápidamente saca un antídoto de su bolso y comienza a ingerir las pastillas, cayendo al suelo de la intoxicación. Caín en el suelo con la baba cayendo de su boca se pregunta cómo llegó esa víbora blanca a su cabeza, tras lo cual dirige su mirada de donde debió venir la serpiente y al ver una persona pasando por la ventana, se queja de ellos, estando seguro de que fue un ataque deliberado hacia él. Seguido piensa que hay muchas serpientes en el lugar, así que incluso si va a quejarse, lo más seguro es que lo hagan ver como una coincidencia, concluyendo que son inteligentes, así que lo mejor es irse para él. Por ahora, pero se promete no dejarlo pasar la próxima vez, emitiendo una ardiente aura. En ese momento, con una sonrisa brillante, el empleado de ayer se acerca a Caín, y le pregunta si se siente malo porque está acostado en el suelo, tras lo cual le dice si desea un pincho de serpiente, la cual Caín observa congelado. Con una voz amigable, el empleado le dice que pruebe uno y que es gratis el primero, a lo cual Caín lo observa enfadado y tras un destello, aquella serpiente del pincho, se vuelve pedazos, tras lo cual el empleado grita asustado sin entender lo que sucede. Caín por su parte, muy enfadado le pregunta cuál fue su razón para tratar de darle esa cosa, mientras internamente le pregunta con quién cree que se está metiendo. El empleado asustado le dice que es un plato tradicional y que los invitados imperiales también lo disfrutan, pero Caín le pregunta si también les da el té de flor para dormir, lo que sorprende al empleado, y seguido Caín le dice, que al dar una víbora a un turista desconocido y vendiendo el té de flores para dormir como antídoto, o su objetivo es robarle todo su dinero o solo quiere dejarlo morir en la jungla, y estando furioso le pregunta si todos los visitantes reciben este trato al llegar y, si ese es el caso, le pregunta si debe responder como si fuera un imperialista a su amabilidad, provocando que el empleado grite asustado y suplique perdón sujetando su pierna. Caín intenta decirle que debe pagar un precio por sus acciones,
pero en ese momento recuerda las órdenes que le dieron y decide preguntarle si conoce a un guía que pueda llevarlo a la última aldea, a lo cual el empleado con un ánimo cambiado le dice que sí, que es él. Caín entonces con un rostro perverso le dice que está bien y que desde ahora, él será su guía, provocando el nerviosismo en el empleado, quien seguido grita retractándose, diciendo que es un principiante, pero Caín responde que el chico que se hace llamar veterano no está disponible, y si solo hay 2 personas, entonces es seguro que el otro sea él, a lo cual el empleado asustado no sabe responder, y Caín le pregunta si prefiere ser castigado, lo que provoca que el empleado grite asustado que lo hará. Tras terminar, Caín le dice que se aliste, mientras piensa alegre que pudo ahorrarse su dinero, y que obtuvo un guía gratis en esa situación, concluyendo que es un villano hábil. Tras lo cual su ánimo cambia, y pregunta si donde están es un pantano, a lo que el guía dice que es lo más seguro, provocando que un molesto Caín le pregunte agarrando su espada, si no lo sabía a pesar de hacerse llamar guía, a lo cual el guía grita asustado que ya había dicho que es un principiante. Caín molesto entonces saca una soga, la cual lanza y se amarra a un árbol, la que sujeta firmemente. El guía le pregunta si es un mago y si esa es una cuerda mágica, pero Caín dice que es solo un látigo y si sigue diciendo tonterías, lo dejará atrás. El guía entonces lo agarra diciéndole que lo lleve con él, mientras Caín piensa que está cansado. Tras eso, Caín pensó que tendrían un buen viaje, pero el guía terminó siendo picado por abejas, tras eso comenzó a llover, perdiendo el equipaje en el proceso. El guía después comienza a quejarse de que tiene hambre, a lo cual Caín en silencio le ofrece carne seca, la cual el guía acepta felizmente. Caín viéndolo comer, terminó pensando que el buen viaje fue una estupidez, y se pregunta si debería lanzar al guía al pantano. Por su parte, en medio de la jungla, Ragia le dice a Serena que debe tener cuidado con el pantano, ya que si se cae no podrá salir, así que le pide que la siga con cuidado, solo para ver a Serena pateando muy fuerte sobre el agua. Ragia sin poder creer lo que ve, le pregunta cómo pudo hacer eso, a lo cual Serena responde que solo caminó muy rápido, tras lo cual, golpea una colmena con la cabeza, provocando que Ragia le grite que tenga cuidado, pero antes de terminar, con un movimiento veloz de su espada, Serena cortó a todas las abejas. Totalmente impactado, Ragia le pregunta cómo hizo eso, a lo cual Serena responde que solo los cortó muy rápido, a lo que él solo pudo decirle incrédulo que fue una suerte que no la picaran. Después de eso, una serpiente venenosa, un jaguar, e incluso una planta come hombres, Serena eliminó a todos. Ragia termina preguntándole si es humana, a lo cual, una confundida Serena le dice que es obvio, pero Ragia insiste, preguntando si comió algo raro o fue remodelada, solo para que ella lo desmienta, pero menciona que recibió un entrenamiento especial, recordando que corrió sobre el agua, y comió víboras e insectos venenosos para desarrollar resistencia. Además tuvo que asesinar a los asesinos que venían a eliminarla, pero incluso tras recibir ese entrenamiento, todavía considera que la parte sur de la jungla sigue siendo peor, lo que Ragia escucha impactado. Tras eso, ella le dice que continúen, recibiendo una mirada diferente por parte de Ragia. Al llegar a una aldea, Ragia le dice que esa es la segunda aldea, a lo cual ella responde que ese es un nombre simple para un lugar, a lo cual él explica que en la jungla, las aldeas son destruidas a menudo, siendo una pérdida de tiempo cambiarles el nombre cada vez, así que solo le dan un número, lo que ella comprende, al mismo tiempo los transeúntes se alejan de ella, y Ragia le dice que deben ir a comer primero. Ya en un restaurante, Serena le pregunta si su gente odia a los del imperio, pero él lo niega y le pregunta por qué cree eso, a lo cual ella le dice que siente que está siendo evitada. Ragia le dice que debe ser porque están ocupados, ya que hay un festival de la casa donde todos participan, a lo cual Serena le dice que es un gran festival si las 5 aldeas participan. Ella mira por la ventana y observa a las personas trabajando, diciendo que parecen muy ocupados. Ragia le pregunta si quiere unirse, ya que no hay requerimientos para participar, pero Serena lo rechaza, mientras piensa que su propósito es entrenar su espada, y no tiene tiempo para estar cazando, e incluso si trata de competir contra los cazadores, el resultado es obvio.
En ese momento, una nativa a lo lejos, le da una mirada feroz. Tras eso, Ragia le dice que la siguiente es la tercera aldea, y al tratar de mirar la entrada, ve varios árboles destruidos, lo cual dice que es extraño. En ese momento se escucha un grito, y Serena saca su espada mientras le dice a Ragia que espere y bajo la mirada sorprendida de él, se dirige hacia donde el ruido, y usando las llamas del campo de batalla, cortó rápidamente los árboles que bloqueaban la entrada. En ese momento ella observa a lo lejos, un grupo de cadáveres amontonados, recibiendo un shock. Ella lentamente trata de acercarse, pero se tapa la boca producto de las náuseas y en ese momento un bárbaro pasa cerca de ella, mirándolo sorprendido, mientras él la veía con su rostro manchado de sangre. Entonces, el bárbaro, quien sujetaba un corazón, comenzó a comérselo, recibiendo una mirada de asco por parte de Serena, la cual se lanzó sin dudar contra él, pero su espada es detenida por su arma, tras lo cual ambos retroceden, y él empieza a lamer el filo de su cuchillo. Ella se sorprende por su cuchillo, y al ver su técnica, recuerda la historia que aquel hombre le contó, sobre el Saata, un fantasma que come humanos y la herida que le hizo. Serena concluye que debe ser ese caníbal, tras lo cual se presenta y le dice que está para juzgar sus crímenes. El bárbaro tras un momento comienza a sonreír, y seguido se lanza a atacar, pero Serena reacciona a tiempo para detener sus ataques seguidos, tras lo cual realiza un corte horizontal, pero el bárbaro se agacha, y aprovechando la brecha, corta el pie de Serena, quien lanza un segundo ataque, solo para que él lo esquive retrocediendo y regresando a su posición. Serena reconoce que es fuerte, dándose cuenta que tiene una fuerza superior al promedio desde que bloqueó su primer ataque, reconociendo que será una batalla dura contra él. Ella entonces le pregunta si no tiene miedo a la muerte, a lo cual él no responde, mientras ella sigue pensando que es posible que deba sacrificar su carne para tener sus huesos, usando su táctica de no preocuparse por la defensa, podría llegar a derrotarlo. Ella seguido le dice que está bien si no quiere responder, tras lo cual libera llamas de su espada y le dice que lo matará tal como desea. El bárbaro comienza a reírse mientras se lanza a atacar. Serena usa su tercera técnica, llama del campo de batalla, produciendo cortes de llamas, las que él bloquea con su cuchillo, y ella seguido ataca con su espada, logrando al fin romper su cuchillo. Sin detenerse, ella se lanza a atacar, pero el bárbaro esquiva a duras penas el ataque, tras lo cual ella lanza un segundo corte vertical, el cual logra cortarlo, y su brazo cae al suelo. Ante esta escena, el bárbaro empieza a reír como un lunático y seguido se retira. Serena lo persigue, pero se detiene al verlo acercarse a los cadáveres, sin entender sus acciones, y el bárbaro agarra otro corazón de un cadáver. Ella se molesta y le grita enfadada si quiere seguir profanando a los cadáveres, pero el bárbaro la ignora mientras empieza a comerlo. Un instante después, desde el lugar donde fue cortado, la carne empieza a hincharse y regenerarse, sorprendiendo a Serena, quien empieza a preguntarse si es producto de un espíritu o magia, pero seguido descarta la idea, al darse cuenta que no usó poder sagrado ni demoníaco. Entonces el brazo del bárbaro se termina de regenerar, y Serena admite que la cosa delante suyo, no es humana. Ella se coloca en posición y le pregunta qué es, a lo cual el bárbaro trata de responder diciendo que su identidad es, pero en ese momento una tercera voz interviene, llamando señorita caballero a Serena, lo que sorprende a ambos. La voz resulta ser de Ragia, quien un poco más lejos comienza a decir que no llegó en un buen momento, y en ese momento el bárbaro lo sujeta y empieza a escapar. Serena llama al chico, mientras Ragia asustado la llama sin comprender la situación. El bárbaro la llama señorita y señala un lugar, diciendo Bileg, tras lo cual empieza a saltar sobre los árboles en la dirección que señaló, mientras Ragia gritaba asustado. Ella le grita que espere, y al verlo alejarse comienza a decir que no esperaba que secuestrara a un niño sin relación con la batalla, seguido se queja de que también perdió su equipaje y su comida, tras lo cual se pregunta si se refería a la última aldea y decidida avanza, diciéndose que no tiene otra opción. Al llegar al pueblo, Caín al ver la vista dice que es una locura, y tras avanzar, le pregunta al guía si existe una banda de ladrones en la jungla, lo que el guía nervioso niega.
Tras ver los cadáveres amontonados, Caín concluye que es otra cosa, lo que el guía asustado no niega. Tras seguir mirando los cadáveres, Caín piensa que los villanos hábiles tienen que estar acostumbrados a las escenas de crímenes. Caín entonces se acerca a un cadáver y al ver sus heridas concluye que solo hubo un perpetrador, y seguido se pregunta por qué existen marcas de mordidas, notando que son de humano. Además percibe de que hubo una batalla, siendo su oponente un caballero de alto nivel, por consiguiente, ese caballero enfrentó al caníbal. Caín comenta que huele algo asqueroso, a lo que el guía responde que deben ser los cuerpos. En ese momento una voz les pregunta si ambos pertenecen a la organización demoníaca, mostrándose una mujer nativa que se presenta como Aísa, que vino de la última aldea a escoltar a los visitantes. Ellos dos la siguen, mientras Caín piensa que es más cómodo seguirla a ella, que al imbécil que lo estuvo trayendo. Tras lo cual, ambos son recibidos cálidamente por las personas de cada aldea, pero incluso así, Caín siente que está pasando algo extraño, diciéndose que algo huele muy mal, siendo un fuerte olor como a pescado. Él agarra al guía quien reacciona asustado, y le dice que no necesita dos guías, así que le suplica que lo deje volver, pero Caín lo rechaza en voz baja, diciéndole que le prometió acompañarlo hasta la última aldea, mientras piensa que no puede dejar escapar a ese imbécil, ya que lo necesita de carnada. En ese momento Aísa les dice que llegaron, sorprendiendo a ambos, y Caín obliga al guía a acompañarlo. Ellos se acercan a una gran cabaña y Aísa se arrodilla en la entrada y llama al maestro Dira, mientras le dice que llegaron los invitados, tras lo cual les dice que entren. Un hombre los saluda, llamando los guerreros de la organización, a lo cual Caín responde con un saludo formal, mientras el guía aún no entiende lo que pasa. El jefe de la aldea, con aspecto de monje, le dice que no lo halague, ya que él solo es alguien con un poco de influencia en la gente, tras lo cual le pregunta a Caín para qué vino, mientras él se pregunta para qué le pregunta si ya lo sabe, considerándolo alguien astuto. Caín entonces le dice que su organización quiere reclutarlo, mientras el guía le pregunta a qué se refiere y él se queja de que no debieron pedirle a un novato que hiciera algo como eso. El jefe de la aldea le pregunta si quieren que se pongan en manos de la organización, a lo cual Caín le dice que si se niega, lo más seguro es que uno de los dos no sobreviva, a lo cual el jefe se ríe y le dice que es muy considerado. El jefe entonces le pregunta si conoce la situación, a lo que Caín le pregunta cuál es, y el jefe le responde que no hace mucho, una bestia vino y atacó la jungla del sur. Caín le pregunta en respuesta si eso no es común, a lo que el jefe responde que lo es, pero esta bestia resultó ser muy fuerte, al punto de que si bajaban la guardia, podrían haber estado en peligro. Caín entonces se pregunta si era tan fuerte como para poner al jefe en peligro, y piensa que si ese es el caso, ellos tal vez no sean tan fuertes ni tengan la protección de los dioses, o tal vez. En ese momento el jefe le dice que tal suceso sucedió mientras estaban negociando con su organización, lo que sorprende a Caín, quien piensa que es posible que la organización realmente lo haya hecho. Caín le pregunta qué desea, mientras se queja mentalmente de que la negociación está arruinada y hubiera preferido que le dijeran eso de antemano. El jefe entonces le dice que quiere que se encargue de la bestia, a lo cual Caín le pregunta si es una amenaza, a lo que el jefe responde que lo tome como desee. Caín acepta mientras se queja de su situación, y el jefe sonríe y le dice que necesita saber algo antes de que se vaya, y es que sus ojos son tan viejos que no puede diferenciarlo de una bestia, a lo cual Caín responde que él sí puede diferenciar entre su espada y su oponente. El jefe le dice que eso no importa ya que una cacería normal sería aburrida, además de que debería disfrutar del banquete esta noche, ya que desde mañana ambos estarán ocupados. Tras eso, Caín y el guía salen corriendo, mientras él piensa que el anciano debe estar loco si cree que se va a quedar quieto mientras sabe que quieren cazarlo. El guía le pregunta si sus pecados son tan graves para tener que escapar, a lo que Caín responde que esto no fue su culpa. En ese momento una cadena es lanzada y Sus casi los golpea, lo que provoca que el guía grite, mientras Caín se da cuenta que una mujer se lanzó a atacarlo. Él logra esquivar su ataque, y mira molesto su lanza, mientras Aísa que acompañaba a la mujer, le dice que él es más rápido de lo que parece,
además de que pensó que iba a disfrutar del banquete antes de irse. Caín le responde que no le gusta desperdiciar su tiempo, tras lo cual la otra atacante le habla, diciéndole que le resulta familiar y que cree que lo vio con el alma del diablo, lo que lo sorprende. El guía le pregunta de qué está hablando, mientras Caín maldice y piensa que no tiene más opción que pelear, mientras saca su espada, tras lo cual ambas se lanzan contra Caín. Él bloquea sus ataques con su espada y seguido salta hacia arriba y lanza shurikens, las cuales ambas bloquean con sus armas, todo mientras el guía se arrastraba asustado y uno de los shurikens casi lo alcanza. Caín entonces saca una soga la cual arroja, pero la nativa la corta con su lanza, pero su acción crea una brecha, la cual Caín aprovecha para cortarla, provocando que ella caiga al suelo. En ese momento la hoz se lanza contra Caín, el cual trata de esquivarlo, pero la cadena sujeta su cuello. La nativa herida arroja su lanza, la cual un asustado Caín esquiva con solo un ligero rasguño. Aísa se acerca por detrás y le pregunta si puede prestarle atención también, tras lo cual usa su hoz para cortarle el hombro y con una sonrisa escalofriante, le pregunta qué se siente ser masacrado, a lo cual Caín suelta un grito asustado y seguido, saca una bolsa la cual corta con la hoz y les dice que prueben eso, mientras la bolsa libera una neblina roja. Aísa se cubre la nariz y boca sin poder respirar bien, y su compañera se ve cegada por el humo rojo, a lo cual el guía mareado, pregunta qué es ese olor. Por su parte Caín liberado, se queja del dolor de sus heridas, tras lo cual se levanta y agarra al guía y seguido, comienza a gritar un tipo de encantamiento, el cual genera un humo negro que envuelve la mano de Caín, a lo cual el guía pregunta qué está sucediendo con los ojos irritados. Tras recuperarse, ambas nativas miran a su alrededor, y Aísa grita que desaparecieron, a lo cual la otra estando molesta, reconoce la magia y dice que sabía que ese hombre había estado en ese lugar, y seguido dice que deben deshacerse de él. Más tarde en la noche, en medio de la jungla, Caín y el guía recuperan el aliento, mientras Caín se pregunta cómo esa mujer supo que estuvo en el alma del diablo y piensa que ahora habrán más personas que buscarán matarlo. Por su parte el guía trata de llamarlo, y al no haber respuesta le grita, asustando a Caín, y le dice que esas personas sabían quién era, a lo cual Caín responde que lo confundieron, pero el guía trata de preguntar sobre la conversación del diablo. En ese momento Caín lo interrumpe, y con una voz enfadada le dice que ahora lo más importante es escapar de esas mujeres, mientras piensa que no quiere hablar sobre sí mismo. El guía reacciona asustado ante su frialdad y Caín le dice que es momento de moverse, a lo cual el guía le pregunta dónde planea ir, y él responde que deben asegurarse de no ser atrapados. Después de un rato, un joven de la aldea ordena que todos se muevan, mientras Caín, quien estaba escondiéndose con el guía, piensa que toda la aldea lo está buscando y son alrededor de 100 personas. Tras eso, mirando con unos binoculares, grita en voz baja si acaso todos están locos y arroja un nido de insectos mientras piensa que están haciendo su escapada muy difícil. Los aldeanos miran sorprendidos el nido, y comienzan a gritar al ver los insectos, lo cual aprovecha Caín para escapar. Más rato, aquel bárbaro caníbal, mira preocupado unas maderas, mientras uno de sus compañeros se queja de que los escarabajos se comieron toda la madera y tendrán que restaurarlo después. Por su parte Aísa empieza a bostezar y le dice a su hermana que se siente rara y tiene sueño, mientras un aroma agradable se extiende por el lugar, a lo cual su hermana les dice molesta, que no se duerman, mientras los demás son afectados por el aroma. Ella entonces se enfada más, y promete hacer pasar a Caín por el más grande de los infiernos una vez que lo atrape. Ya en la mañana, la voz de los aldeanos resuena en la jungla, quienes gritan que deben capturarlo a cualquier costo, mientras Caín, que se escondía, le pregunta al guía si acaso no se cansan. Entonces seguido él agarra una antorcha y con un rostro malévolo, dice que tendrá que obligarlos a que se cansen, mientras el guía piensa que él es aterrador. Después de eso, los aldeanos comienzan a gritar que hay un incendio, a lo cual Caín aprovecha para escapar. En otro lugar, Serena también se ve perseguida por otros aldeanos, a lo cual ella trata de decirles que no es su enemiga, mientras ellos le disparan flechas. Tras lograr evadirlos escondiéndose detrás de un árbol, suelta un suspiro de alivio y piensa que no es difícil escapar, pero, lo que descubrió escapando los últimos días es que la situación en la jungla del sur es terrible,
ya que cada aldea se ve obligada a ofrecer una cantidad fija de sacrificios y los aldeanos no pueden abandonar sus aldeas, siendo el lugar, básicamente una granja para caníbales. Serena entonces se pregunta cómo hicieron para que los aldeanos obedezcan sin rebelarse, y seguido piensa que es un largo camino para volver, pero, sin importar qué tan duro sea, ella no puede parar ni dudar, ya que eso es lo que le enseñó. En ese momento los aldeanos gritan que traigan agua, a lo cual ella se pregunta qué está pasando, y si es un truco para hacerla salir. Tras eso ella ve las llamas y se da cuenta que están intentando apagar un incendio. Y marchándose del lugar, se dice que no sabe quién lo inició, pero después tendrá que agradecerle. Serena continúa avanzando sin ser vista y entra a una cabaña, donde está Raghia inconsciente. Ella entra y lo llama, preguntando si se encuentra bien, pero en ese momento, el bárbaro aparece desde arriba tratando de cortarla, pero ella bloquea su ataque con su espada, tras lo cual ambos se alejan, pero ella mira sorprendida cuando aparecen aliados del bárbaro armados, a lo cual ella se pregunta si esperaron a que los demás se fueran para emboscarla. Uno de ellos lanza su arma, pero ella lo esquiva, tras lo que una mujer se lanza, pero ella vuelve a esquivar el ataque, y seguido, ella se lanza con su arma en alto y corta a varios de los bárbaros, pero aquel caníbal aprovecha para cortarla y ella reacciona usando su sexta técnica, cubierta de llamas rojas, con la cual libera una corriente de llamas de su espada, las cuales se extienden y destruyen totalmente la cabaña, siendo el bárbaro capaz de esquivarlo apenas. El bárbaro retrocede y Serena se aleja cargando a Raghia, pensando que eso debería ser suficiente. Ella entonces comienza a correr mientras piensa que debe apurarse e irse, pero en ese momento un corte viene del lugar más inesperado, y ella con un corte en su cuello, mira a Raghia quien sonreía estando despierto, el cual le dice que fue un desperdicio. Él salta empujándola, a lo cual ella cae, y Raghia estando en el tejado de una cabaña, le dice que es impresionante y que ahora entiende por qué la consideran un caballero celestial. Ella le pregunta si él también formaba parte de esto, a lo cual él le pregunta si tiene que presentarse de nuevo, tras lo cual dice su nombre, además de que es el líder de la primera aldea. Serena se despierta y al momento de levantarse del suelo, piensa que durmió alrededor de 10 minutos, además de que ya ha pasado una semana desde que empezó la persecución de los aldeanos y los fantasmas comehombres. Al sentarse, termina pensando que ha estado recibiendo la ayuda de alguien, recordando que se prendió fuego al bosque para distraer a los aldeanos, también soltó escarabajos dorados para que fueran por la comida y los edificios, además de usar la píldora de sueño de máxima calidad conocida como Loop, para provocar que los caníbales bajaran la guardia. Serena se pregunta quién podría ser, cómo lo hizo y por qué quiere ayudarla, así que piensa que si es posible, quiere llegar a conocerlo. Pero, seguido piensa que por lamentable que sea, no cree que las cosas vayan a terminar tan fácil, además de que el juego de escondidas ha durado demasiado tiempo y entonces se dice que es momento de terminar con todo. En ese momento aparece Raghia quien al escuchar sus palabras, le dice que no cree que ella pueda terminar con todo, pero ellos están listos para terminar con la cacería. En ese momento aparecen otros dos fantasmas comehombres y Raghia le dice que no esperaba que la competencia de cacería fuera a extenderse tanto. Serena le pregunta si no está enfadado, ya que mató a una de sus compañeras, pero él pregunta en respuesta si no fue su culpa por ser más débil que ella, a lo cual Serena le pregunta si cree que está bien que los débiles mueran, lo cual él confirma y entonces Serena le dice que está bien y ahora se asegurará de mostrarle la verdadera tiranía de los fuertes. Seguido, la mujer se acerca y le grita que no la haga reír mientras la ataca con su lanza, pero Serena rechaza su ataque con su espada, y en ese momento un cuchillo viene por detrás de ella, el cual logra bloquear y ese cuchillo regresa dando vueltas a la mano de Raghia, el cual se lanza a realizar otro ataque y Serena vuelve a detener sus ataques consecutivos, pero en ese momento, el último de los tres le da un rodillazo el cual no puede bloquear y termina siendo enviada volando contra un árbol. A lo cual la mujer aprovecha para atacarla, y su lanza se incrusta en la pierna de Serena, pero ella pasa a realizar un corte que parte su lanza, a lo cual la mujer se ve en la necesidad de retroceder. Serena entonces saca la lanza incrustada en su pierna y la arroja hacia la mujer. En otro lugar,
Caín clava una estaca, la cual usa para armar una tienda, mientras el guía asaba comida en una fogata, tras lo cual, mientras come su carne, el guía le pregunta si las flores loop son píldoras para dormir y si las frutas rojas son estimulantes, a lo cual Caín le da la razón y le dice que no puede llegar a confundirlos. El guía le dice que comprende y le pregunta dónde van, a lo cual Caín responde que a la quinta aldea. Tras escucharlo, el guía le pregunta asustado si quiere encontrarse de nuevo con el maestro Dirá, y Caín le responde que no tiene más opción que negociar de nuevo y seguido le dice que sería genial si se volviera carnada para los caníbales, a lo cual el guía asustado le pregunta por qué tiene que hacerlo él, y Caín le pregunta quién de los dos se llevaría mejor con el enemigo, si un forastero como él o un residente como el guía. Además, con una voz enfadada le pregunta quién fue quien hizo todo el trabajo hasta ahora, a lo cual el guía le da la razón nervioso. Y tras llegar el día, estando asustado, el guía piensa que realmente lo mandó por su cuenta. Él se acerca a la cabaña y pide permiso para entrar, a lo cual el maestro Dirá le dice que llegó, y que nadie en los últimos días pudo llegar a ver a alguno de los dos, a lo cual el guía asustado duda en responder. Pero Dirá se acerca y le dice que debió ser por ese invitado molesto y lo reconforta diciéndole que debió ser arrastrado de un lado para el otro para ser usado como guía. A lo cual el guía lo niega diciendo que fue más una carga y casi hace que maten al invitado, pero en ese momento se cubre la boca dándose cuenta de lo que estaba diciendo, pero el maestro Dirá le dice que eso es bueno, y ahora él puede unirse a la cacería, lo que hace gritar internamente al guía. Pero seguido Dirá le dice que ya no importa y que no tenga miedo, tras lo cual al acercarse más, le pregunta dónde está esa bestia ahora, y mientras el guía duda en responder, una voz grita desde afuera de la cabaña y le pregunta si quizás lo está buscando a él. Quien aparece en la entrada es Caín, quien tras mostrarse, rápidamente se aleja de la cabaña, sorprendiendo a los dos. El maestro va tras él, y el guía nervioso le pide que espere. Tras estarlo persiguiendo, Dirá pregunta cuánto tiempo más, tiene planes de burlarse de él, a lo cual Caín, quien tomaba agua de una cantimplora y estaba subido en la cima de un muro, le dice que hay un malentendido, y es que él solo quería atraer a la bestia. Dirá le dice que ya no soporta verlo, así que le dará caza de una vez, a lo cual Caín le responde que haga lo que quiera, pero antes de eso, y de repente presiona un botón, tras lo cual el muro de madera se rompe y una inmensa corriente de agua aparece, tras lo cual Caín le dice que solo podrá hacerlo si lo atrapa. El agua se desborda y arrasa con las cabañas así como con Dirá y el guía, quien suplica que lo salven. Dirá se acerca y salta a suelo firme, y seguido le pregunta a Caín si así quiere jugar. Por su parte Caín se aleja saltando hacia un tejado y dice que quería acabarlo con la aldea, pero terminó siendo una lástima, y al mismo tiempo piensa que tal vez lo mejor hubiera sido amenazarlo. Dirá balancea su bastón y realiza un encantamiento de viento, el cual sale disparado hacia Caín, el cual apenas puede esquivarlo, y seguido, estando asustado piensa que fue una locura, ya que si hubiera recibido el golpe de frente hubiera muerto. Dirá entonces empieza a acercarse mientras Caín se queja internamente de que debería tomar un descanso. Dirá entonces desarma su bastón, revelando una espada, con la cual ataca a Caín, quien bloquea el ataque. Cuando ambos crean espacio, Dirá le dice que sabe que ha estado en el alma del diablo, lo que sorprende a Caín. Dirá seguido le dice que una pequeña oveja se lo contó. Al mismo tiempo aparece la mujer fantasma devoradora de hombres, la cual sangraba por la boca con su pecho atravesado y Serena acaba con ella con un último corte, tras lo cual el cuerpo de la mujer cae al suelo. En ese momento Serena se da cuenta de algo y voltea, recibiendo un rodillazo del bárbaro y siendo empujada hacia un árbol. Ragia por su parte trepa hacia un árbol diferente, y mirando desde arriba, prepara unos cuchillos, los cuales arroja hacia Serena, pero ella los atrapa con sus manos. Entonces ella envuelve esos cuchillos en llamas y los lanza en dirección hacia Ragia, quien lo esquiva. Pero en ese momento otro ataque de llamas viene hacia él, a lo cual el bárbaro se dirige hacia él y usa su cuerpo para cubrirlo, siendo cortado y quemado por el ataque, tras lo cual su cuerpo cae al suelo y la expresión de Ragia cambia a una enfadada y coge su cuchillo, a lo cual seguido se lanza a atacar, pero en un instante, Serena lo corta varias veces, tras lo cual lo patea y coloca su pie encima de él.
Ella le dice que ganó, a lo cual Raja sonríe y le da la razón. Raja entonces dice que es divertido, el hecho que la gente los llame monstruos, en vez de llamar así a personas como ella, a lo cual Serena le responde que es humana, pero Raja lo niega y le dice que es un monstruo, ya que su esgrima no es algo que un humano pueda aprender. Serena entonces le dice que tiene una última pregunta para él, y seguido le pregunta qué sucedió con la persona que la había estado ayudando, y Raja le responde que vaya a la última aldea, ya que ahí le estará esperando. Con esa respuesta ella prepara su espada y Raja le dice que como esperaba, no tiene planes de dejarlo con vida, a lo cual ella se queda en silencio un momento y le dice que tiene razón, tras lo cual Raja dice por última vez que fue divertido, tras lo cual es apuñalado. Serena retira su espada y avanza dejando los cadáveres de sus oponentes atrás. En el tejado de la última aldea, Caín y Dira siguen enfrentándose, a lo cual Dira realiza un encantamiento a Minuano, al cual le pide que le dé su viento para poder acabar con la bestia que ha creado, y Caín se prepara, enfrentando su espada con la suya varias veces, tras lo cual piensa que es muy molesto y se lanza a escapar, pero tras dar un gran salto, al aterrizar su pierna pisa mal, provocando que él grite de dolor. Dira lo persigue y al acercarse por detrás prepara otro hechizo, el cual Caín no puede esquivar, y acto seguido Dira lanza su magia de viento, la cual impacta contra Caín y se ve fuertemente golpeado por ella, al punto de salir volando e impactar contra un muro, a lo cual él mientras vomita sangre, se queja de su espalda. Dira lo ve y se acerca, tras lo cual Caín comienza a jadear y a recitar un hechizo a Balzac, que libera un humo negro que lo hace desaparecer. Dira entonces realiza un hechizo de viento y lo lanza hacia Caín, el cual reaparece y le dice que cuando el fuego se encuentra con el viento, suele arder más, tras lo cual libera llamas de su espada y las lanza contra el hechizo de viento, provocando que ambos ataques choquen, pero esto provoca que las llamas quemen con más fuerzas, alcanzando los alrededores y haciendo retroceder a Dira, y en ese momento Caín se lanza a través de las llamas y realiza un corte en llamas que alcanza a Dira, el cual cae al suelo herido. Caín le dice que debe rendirse, pero antes de acabar grita al verlo huir, mientras se sorprende que todavía le queden fuerzas. Dira entonces se dirige hacia donde está el guía, a lo cual Caín grita sorprendido al ver que todavía no ha huido, y se pregunta si acaso el anciano piensa comerse el corazón del guía, dándose cuenta que si lo hace, se recuperará, así que se dice que tiene que detenerlo a cualquier costo. Caín le grita al guía que escape, a lo cual el guía le habla dudoso a Dira, pero entonces una rama de un árbol ardiente se desprende y comienza a caer donde está el guía, pero Dira lo empuja, y ambos logran evitar ser golpeados por la rama. Dira tose y el guía le pregunta si se encuentra bien al ver la sangre, a lo cual Dira de forma difícil le dice que está bien. Caín mira en silencio la escena y se acerca diciéndole que ya sea el guardián o gobernante de la jungla, debe hacer bien su trabajo. Dira le pregunta de qué está hablando y Caín responde que cuando destruyó la aldea, esperaba que él matara a cualquiera que esté en su camino para saciar su ira, pero al final no lo hizo, y al ver cómo salvaba al guía, le pregunta si en estos momentos ya está protegiendo la jungla a su manera, a lo cual el guía se queda en silencio, pero seguido Caín le dice que el reinado de terror es el árbol que se alimenta de sangre y cuando tenga hambre de sangre, será destruido por su propia maldad. Dira le dice que tendrá en mente su consejo, a lo cual Caín extiende su mano y le dice que ya deben parar con su inútil pelea, mientras piensa que ya está en su límite. Dira se levanta y acepta su mano, tras lo cual le dice que no tiene otra opción entonces, y ahora su jungla del sur será su aliado en el futuro, lo cual el guía escucha felizmente, y Caín lo acepta, mientras piensa que al final todo terminó bien. Dira entonces pasa a su lado y le dice que ahora tiene que reparar la aldea destruida, pero Caín le dice que tiene algo más que preguntar, y le pide que le diga a la bestia que está esperando en ese lugar. Al llegar al lugar del encuentro, Serena le dice que tal como imaginaba, era él, Jarva, el guía. Jarva le da la bienvenida, y Serena le pregunta por qué la ayudó, ya que ella imaginaba que también era uno de los caníbales, a lo cual él responde que ya no podía dejar solos a los caníbales y Serena le dice que entonces su objetivo siempre fue enfrentarlos. Jarva entonces le pregunta si sabe lo que eran los caníbales en el pasado,
a lo cual ella responde que no lo sabe y él le dice que eran esclavos, personas que fueron compradas por el imperio a un precio bajo y antes de que los caníbales gobernaran la jungla, el lugar era un caos total, siendo días marcados por la guerra entre aldeas, y como resultado nacieron prisioneros y huérfanos causados por la guerra, y para seguir financiando la guerra, estos mismos prisioneros y huérfanos fueron vendidos. Tras lo cual un día, uno de los esclavos vendidos regresó a la jungla, con un poder siniestro y sin precedentes, tras lo cual trató de cambiar la jungla. Harva continúa y dice que esa persona tenía un límite en cuanto podía unificar la jungla y como resultado, las personas se volvieron adictas a su poder. Serena le dice que la fuente de poder debe ser, y Harva admite que es el canibalismo, siendo ese el precio de tratar con el diablo para obtener un corazón inmortal, siendo necesario que alguien detuviera a los monstruos en los que se habían vuelto. Serena entonces le dice que comprende la razón por la que la ayudó, pero él responde que esa no fue la única razón, también fue un agradecimiento a Saata. Serena le pregunta si eso no era lo que adoraban los caníbales, pero Harva se ríe y le dice que esa historia era mentira, tras lo cual le cuenta que hace 6 años, los caníbales conocieron a un hombre, lo enfrentaron e incluso trataron de matarlo, pero ese hombre los hizo quedar como tontos y al final logró que se rindieran. Harva le dice que así nació la leyenda de Saata, e incluso cuando era acorralado, era como un fantasma que renacía y regresaba. Harva entonces le dice que los métodos que usó fueron algo que aprendió de Saata, habiendo sido un novato en el pasado, pero aprendió todo de él. Serena se sorprende de que pudiera confundir a las 5 aldeas solo copiando a alguien, viendo el parecido entre sus habilidades y los de la sombra de la muerte, tras lo cual le pregunta qué relación tiene eso con ella, y Harva le dice que su espada es la de Saata. Serena se sorprende y piensa que esa es la espada que le dejó su maestro, y seguido, Harva dice que recuerda que Saata tenía una compañera que lo llamaba quinto instructor, lo que provoca un shock en Serena, tras lo cual se demuestra que Caín nunca estuvo en la jungla, sino hace muchos años atrás. Harva entonces le dice que los jefes de la jungla atacan a los invitados porque fueron derrotados por Saata y se obsesionaron con eso, y fue debido a la espada que ella tenía, que él decidió ayudarla. Entonces Serena piensa que si Harva no hubiera recibido ayuda de su maestro, él no la hubiera ayudado y entonces ella habría muerto. Serena entonces sacude su cabeza y dice que fue su elección venir a la jungla, así que era inevitable una confrontación, al mismo tiempo que piensa que su maestro incluso ahora sigue compensando su falta de experiencia. Harva se pone de pie y le dice que gracias a ella ahora tienen una oportunidad de volver a la paz, a lo cual Serena sonríe al escucharlo. Harva le pregunta cuáles son sus planes ahora, a lo que ella responde que seguirá con su misión. Harva sorprendido le pregunta si aún hay cosas que le faltan hacer, a lo cual ella responde que todavía le falta mucho, además, si es posible quiere buscar algo. Serena entonces piensa que Harva le hizo darse cuenta de que todavía le falta experiencia, así que para llenar ese vacío tiene que seguir viajando, así que ella se decidió a perseguir cualquier rastro que él haya dejado. Incluso si murió hace 3 años, está segura de que deben haber rastros de su pasado, de antes de que se conocieran. E incluso si no puede verlo ahora, siempre lo extrañará. En medio de la noche, mientras Caín esperaba de pie en la jungla, una voz pregunta si su plan falló, y seguido aparece una mujer la cual le dice a Caín que terminó su misión y halaga su técnica llamas del campo de batalla. Caín se da cuenta que estuvo siendo observado todo el tiempo, mientras se queja mentalmente de la misión que le dieron. La mujer sonríe y le da un papel con su próxima misión, a lo cual Caín vuelve a quejarse en su mente de que apenas terminó y ya quieren darle otra misión. Él recibe el papel y tras mirarlo, le da una mirada afilada a la mujer, la cual le pregunta si le resultó muy inesperado, a lo cual él admite que nunca imaginó una misión como esa, a lo cual la mujer le dice que si es un buen instructor, no tendrá problemas en pasar sus técnicas a las próximas generaciones, a lo cual Caín piensa agitado que quieren que revele sus técnicas de espada. Ella entonces le dice que él será el quinto instructor y ella la primera instructora, a lo cual Caín piensa que eso es porque ella va a supervisarlo. La mujer entonces mira hacia el cielo y le dice que ya es tiempo de que regrese, pero antes de eso, ella desenvaina su espada,
y realiza un corte hacia los árboles, lo cual confunde a Caín. Entonces, al cortar un árbol, también corta a la persona detrás de él, provocando que caiga al piso desangrado, a lo cual Caín sorprendido se da cuenta que es el guía. La primera instructora, entonces dice que las aves escuchan durante el día y las ratas durante la noche, así que ella se encargará de la rata, pero Caín le dice que espere mientras la sujeta. Ella le da una mirada amenazante y le pregunta qué sucede, a lo cual Caín se asusta, pero igual le dice que incluso si ahora parece pacífico, no saben cuánto puede durar su amistad, así que lo mejor es que protejan a los habitantes de la jungla, y más importante él es su guía. Ella guarda su espada y se da la vuelta diciendo que entonces se lo dejará a él, y se despide llamándolo quinto instructor, a lo cual Caín se despide llamándola primera instructora. Jarva se queja de por qué le pasa eso a él, y mientras Caín saca unas vendas le dice que ya no necesita ser su guía, mientras piensa que la cooperación entre villanos siempre es delgada, así que necesita al guía vivo para que sea su vigía. Jarva le dice que nunca olvidará este favor, a lo cual Caín le dice que después se lo puede compensar. Mientras Caín se marcha bajo la mirada del guía, piensa que no terminó mal, además de que el instituto de entrenamiento es el lugar más seguro dentro de la organización, así que no necesita luchar por su vida, además de que solo le pagarán por cuidar a unos niños, pero nunca va a enseñar su esgrima. Jarva lo ve irse, mientras se describe que esta es una historia de hace 7 años, cuando un villano se acababa de unir a la sombra de la muerte, pero él no sabía que en los siguientes años, le esperaba un futuro desgarrador, donde aparecería un héroe maligno y tendría que saltar de un precipicio y caer en un montón de dificultades. Y ahora en el presente, en un castillo donde nevaba, conocido como el Reino Road, siendo ese lugar uno donde alguna vez fue el hogar de la gente Ma, pero ahora está todo cubierto de hielo blanco, cubriendo la gloria de su pasado, estando en los escombros de esas ruinas erosionados por el hielo blanco, lo que pronto se convertiría en otra reunión que cambiaría el destino de nuestro villano. Un reino que fue lo suficientemente poderoso para engullir la mitad del continente, pero que tiene un desgarrador final por voluntad de los dioses, el Reino Road. Personas de una raza distinta escapaban, mientras una mujer de cabello blanco y ojos rojos le suplicaba mentalmente que no se vayan y que no la dejen sola, pero al final se quedó sola en ese lugar, completamente sola. Hacia esa chica acostada en el suelo, un hombre se acerca y ella le pregunta quién es, a lo cual responde como Codeule Seupin, y seguido pregunta por el nombre de ella. Ella aún no sabe quién es el hombre, pero responde llamándose Aris, mientras se pregunta para qué vino a las ruinas. Codeule pregunta si es la única que queda en el lugar, a lo cual ella lo confirma, y seguido Codeule pregunta si quiere ir con él. Ella se pregunta qué sucede con ese humano y si puede simpatizar con ella, tras lo cual se pregunta por qué sus ojos lucen tan vacíos como los de ella. Ella entonces trata de rechazarlo diciendo que se quedará en ese lugar, pero él la interrumpe y le dice que si desea quedarse, eventualmente las ruinas colapsarán encima de ella y morirá. Ella piensa que sus palabras son correctas, pero igual responde que se quedará, ya que no puede admitir esa verdad. Seguido le grita que no sabe nada de ella, mientras piensa que no conoce su dolor, así que debe de irse, pero Codeu la llama por su nombre y coloca su mano sobre su cabeza, diciéndole que logró mantenerse con vida, así que ahora debe proteger su vida, para continuar viviendo. Al escucharlo ella recuerda voces que pedían por su perdón, y las lágrimas comenzaron a caer de su rostro, tras lo cual le pide que la lleve con él. Codeu se queda en silencio un momento y acepta, pero al extender su mano, le dice que al hablar con sus mayores debe usar honoríficos. Pasa el tiempo, y en el ducado de Ruban, ciudad fronteriza de Seinar, en la provincia Temer, una voz nerviosa pregunta si estará bien, y le agradece que quiera comprar su casa destartalada a un precio de ganga, pero seguido el dueño de una posada, Ben, le dice que no es un lugar seguro para vivir con su hija. A lo cual Codeu, acompañado de Aris, le dice que no habrá problema. Al irse, Codeu se pregunta a qué se refiere con hija, y piensa que solo salvó a la chica para que le sirviera de criada.
Codeo empieza las reparaciones de la casa y le dice al posadero Ben que desea algunas herramientas y maderas para hacer reparaciones, a lo cual Ben le responde que solo debería contratar un carpintero. Codeo piensa que no pagaría por un trabajo así, y empieza a trabajar en las reparaciones. Ben le dice a Aris que su padre es muy capaz y debió haber sido carpintero, mientras ella piensa que sorpresivamente la casa empezó a lucir bien. Él entonces le aconseja que vaya a la posada ya que terminar las reparaciones tomaría tiempo, pero ella lo rechaza, mientras piensa que no tiene razón para quedarse, pero aún así quiere hacerlo. Mientras tanto Ben le dice que no puede dejar mucho tiempo la posada sin atención, así que pasa a retirarse. Llega la noche, y Codeo decide descansar un poco, tras lo cual ve a Aris durmiendo recostada en un árbol, lo que le hace gritar internamente que mientras un anciano como él hace todo el trabajo, ella duerme plácidamente, y piensa que tal vez solo debió dejarla en ese lugar. Entonces recuerda el momento en que llegó al castillo, mientras pensaba que solo fue hasta ese lugar para ganar un poco de dinero para su retiro, pero el lugar resultó terriblemente vacío y frío. Él entonces se queja de que solo quedan restos, pero en ese momento ve un brillo a lo lejos y rápido va a comprobar esperando encontrar algún tesoro. Pero al llegar su mirada se congela al ver a una chica en el suelo, mientras piensa abatido que no hay tesoro. Ella entonces le pregunta quién es, a lo cual él se presenta como Codeo Le Seupin, mientras pregunta por su nombre, a lo cual ella responde Aris. Codeo continúa preguntando si hay alguien más, pero ella lo niega, lo cual hace que se queje internamente de que al final ya no hay tesoro, y seguido piensa que no hay forma de que pueda retirarse con tan poco dinero en sus manos, así que ahora que se ha llegado a eso, él entonces le pregunta si quiere irse con él, mientras termina pensando que sería inteligente de su parte tener una esclava. De vuelta al presente, Codeo rápidamente la cubre con una manta, mientras le dice a la dormida Aris que iba a invitarle un sándwich, pero ahora que está dormida, se comerá todo él solo, pero en ese momento se da cuenta que la mesa está vacía, así que se acerca a revisar confundido, solo para ver que un zorro lo tomó. Él le grita que no puede llevarse su sándwich, y pasa a perseguirlo, tras lo cual después de un rato, al fin consigue atraparlo estando agotado. Él entonces le dice con una voz malévola si está preparado para las consecuencias de hacer correr a un anciano, a lo cual el zorro empieza a gruñir, pero en ese momento algo pasa velozmente, a lo cual un confundido Codeo ve que fue un lobo quien tomó su merienda, lo que lo sorprende al ver que es tan grande. El zorro empieza a sacudirse, y Codeo le dice que deje de moverse, tras lo cual el zorro se suelta y se lanza contra el lobo. Ambos animales empiezan a pelear, a lo cual Codeo decide aprovechar el momento para escapar. De regreso donde Aris, ella se despierta y piensa que desde que el reino Road cayó a la ruina, no había sido capaz de dormir cómodamente, y seguido se pregunta por qué tiene esa manta. En ese momento Codeo le dice que despierte, y que ya deben regresar, mientras piensa que ya debió dormir lo suficiente. Él le pregunta cuánto tiempo más piensa procrastinar, ella entonces observa su sudor y piensa que debió moverse para soportar el frío, mientras le daba su manta. Aris entonces le dice que se levantará. Codeo piensa molesto que con el lobo alrededor, no podrá tener un retiro pacífico y tampoco será capaz de vender la casa, mientras tanto Aris piensa que él no debería ser tan considerado con ella. Codeo entonces maldice al lobo molesto y Aris se pregunta por qué luce así, y lo observa un momento antes de bajar la mirada. Y Codeo entonces termina pensando que sin duda alguna le mostrará quién es el jefe, mientras Aris termina sus pensamientos diciendo que no entiende a ese hombre. Una voz llama a Aris, quien estaba cocinando y ven luciendo nervioso, le pregunta si va a comerse eso, a lo que ella confundida le dice que se lo dará a Codeo cuando regrese, mientras se pregunta por qué tiene esa expresión. Ben luce un poco más tranquilo al enterarse que es para Codeo, y ella le pregunta dónde puede lavar la ropa, a lo cual él duda y le dice que lo mejor es que él lo haga, pero ella lo rechaza, a lo cual Ben le dice que no se vaya sola. Al estar lavando la ropa afuera de la posada, Ben le dice a Aris que la casa que compraron pertenecía al señor Graham que la construyó hace 30 años cuando se sentó en su aldea, viéndolo como una extraña coincidencia que ahora un nuevo forastero la compre. Aris pregunta por el señor Graham, mientras se pregunta por qué la playera que está lavando es tan frágil,
a lo cual Ben le dice que el señor Graham es un guardabosques que viajó por el mundo como un cazador y un aventurero, y contento continúa diciendo que de niño solía robar el licor de su padre, para escuchar historias sobre aventuras de parte del señor Graham. Mientras tanto Aris comenzó a pensar que él estaba hablando demasiado. Ben sigue diciendo que era difícil hacer hablar al señor Graham sin alcohol, y mientras Aris tendía la ropa, Ben le pregunta si esa no es la ropa de Codeu, lo que ella confirma. Él entonces le dice que tendrá que mirar si tiene ropa de sobra, a lo cual Aris le pregunta a qué se refiere. En otro lugar, un anciano se presenta como Graham, el guardabosques, y le pregunta si necesita algo, a lo cual Codeu le da la mano mientras piensa que luce familiar y le responde que el señor Ben lo mandó con él si necesitaba ayuda, y seguido le dice que escuchó que solía ser un cazatesoros, y le pregunta si puede comprar las herramientas que usaba en esos tiempos a un bajo precio. Graham le responde que esas herramientas ya no le sirven y no parece una mala persona, así que solo se las dará, lo que Codeu agradece, mientras piensa contento que pudo ahorrar dinero. Graham entonces abre una puerta y le dice que tome lo que necesite, a lo cual al ver las herramientas, Codeu piensa que son bastante viejas, pero incluso si son viejos, piensa que el arco todavía puede usarse, al igual que los guantes para trepar. Él entonces agarra un frasco y se pregunta si no es un veneno mortal, y se pregunta por qué tiene un objeto como eso en una pacífica aldea. Codeu entonces se sorprende al ver un arma distinta, y piensa que esa clase de arma solo puede provenir de una organización bastante grande y recuerda que el anciano dijo que era un cazatesoros, a lo cual Codeu recibe un shock y concluye que es el dragón. En ese momento entra Graham, quien le pregunta si terminó de mirar y le da una caja para que guarde las cosas, a lo cual Codeu se sobresalta del susto. Codeu recibe la caja y le da las gracias, mientras piensa que realmente se sorprendió. Graham entonces le pregunta si por casualidad, él es, a lo cual Codeu le pregunta si hay algún problema, mientras suplica mentalmente que no lo reconozca. Graham lo mira fijamente, a lo cual Codeu se queda en silencio sudando profundamente, pero Graham seguido se disculpa y le dice que lo confundió con alguien más, tras lo cual Codeu se marcha deseándole una buena tarde. Mientras sale de la casa, se cruza con un niño y piensa por qué de todos los lugares tuvo que encontrarlo aquí. Mientras tanto el niño le dice a su abuelo que ya llegó, y Graham lo llama Jake y le pregunta si vino a escuchar otra historia. Al regresar, Ben lo saluda y le dice que deje sus cosas y venga donde está él, a lo cual Codeu lo mira confundido, pero un momento después, en estado de shock se pregunta qué sucedió, y por qué sus ropas especialmente hechas de materiales raros se volvieron trapos rotos, a lo cual Ben le dice que puede darle algo de su ropa vieja y que Aris está en la cocina, a lo cual Codeu no responde del shock y Ben le dice que solo lo siga. Al llegar a la cocina, Ben le dice que debería verlo con sus propios ojos, mostrándole cómo un humo negro salía de las ollas, así como diversos ingredientes desperdiciados. Codeu sacudido se pregunta qué exactamente está sucediendo, y Ben le dice que no le cobrará por los ingredientes, pero aún quiere recibir una compensación para las reparaciones. Tras lo cual un deprimido Codeu le dio el pago, el cual Ben recibió feliz. Codeu entonces le dice que se marcha y liberando unas vibras asesinas, al ver a Aris piensa que es su enemiga. Él la llama por su nombre, mientras internamente le pregunta cuánto dinero cree que le hizo perder y seguido le pregunta si ya terminó de preparar la comida, a lo cual ella le dice que ya terminó, mostrando un tipo de caldo nauseabundo, que deja aterrado a Codeu, quien mira en silencio la comida y tras dar un bocado, recibe un shock y se pregunta cómo es posible que una sopa sepa a veneno. Él le pregunta si no sabe cocinar, a lo que ella responde molesta que solo debe poner harina en agua y hervirla, a lo cual Codeu le dice que también pruebe la comida. Aris molesta se pregunta qué podría haber mal con su perfecta sopa y le da un sorbo, a lo cual se queda en silencio un buen rato, y Codeu le dice que también está la ropa. Otro día en la posada, mientras Aris cocinaba, Ben la llama y le pregunta nervioso si lo que cocina es sopa de crema, lo que ella confirma tras un momento de silencio y Ben le pregunta si añadió un ingrediente diferente mientras no miraba, lo que ella niega indignada, a lo cual Ben se ríe y le dice que también es un negocio para él, así que si sigue cocinando eso, será un problema para su negocio. Él le dice que abrió la ventana para dejar ir el aroma y que lo mejor es tirar toda la olla,
y seguido le dice que puede intentar cocinar para Codeu mañana, pero ella lo niega diciendo que ya no lo volverá a hacer. Ben le dice que no debe de rendirse, y que poco a poco está aprendiendo, seguido la anima diciendo que es su primera vez preparando sopa de crema, así que es normal que no vaya bien, pero en ese momento la olla burbujea un líquido extraño y aterrador, lo que deja sin palabras a Ben, quien no veía comestible la sopa, pero seguido al ver la mirada de Aris sobre él, intenta de nuevo en animarla, diciendo que incluso si es mala, Codeu sin duda se conmoverá por su esfuerzo. En ese momento alguien golpea la puerta, y un grupo de hombres con pinta de maleantes piden comida y cerveza. Ben les dice que tomen asiento mientras les trae su pedido, al mismo tiempo que Aris los mira confundida, viendo sus armas y preguntándose si son mercenarios. Ben le dice que los mercenarios son peligrosos, así que lo mejor es que regrese a su habitación, pero Aris le dice que quiere ayudar en la cocina, lo que él rechaza firmemente, lo que la hace molestar. Ben los atiende rápidamente, mientras los mercenarios disfrutan la comida y la cerveza, lo que Aris mira en silencio y admite que es rápido. En ese momento los mercenarios comienzan a hablar, y uno dice que esos bastardos ya no lo podrán seguir, así que deberían quedarse en el pueblo, pero uno se queja de tener que quedarse en el campo y seguido culpa al reino Road, lo que sacude a Aris. Entonces un mercenario le agradece a otro por derrotarlos de un golpe, pero seguido se queja por ser perseguido debido a que hubo un colapso repentino. Ellos continúan burlándose y uno dice que su plan solo era ayudarlos un poco y luego dejarlos por su cuenta, y mientras continúan diciendo que lo mejor era robarse a sus mujeres y tesoros si hubieran sabido que todo terminaría así, tras lo cual uno dice que todos ellos eran de mala suerte, y fue su culpa por nacer con sangre sucia, lo que provocó que la expresión de Aris cambiara. En ese momento uno dice que deberían aprovechar que vinieron al campo, pero en ese momento algo es arrojado a su cabeza, noqueándolo, lo que sorprende al resto, y uno se dio cuenta que era un cucharón lo que arrojaron. En ese momento Aris delante de ellos les dice que retiren sus palabras, lo que los sorprende y estando molesta, les grita que de sus sucias bocas, retiren sus palabras. Codeu se despierta rápidamente, y dice que tiene un mal presentimiento, pero estornuda y cae mareado a la cama, estando en su peor estado, 20% siendo su culpa y el resto, fue culpa de Aris, quien no hace mucho preparó algo enorme. Y ya que el villano no quería desperdiciar los ingredientes, se lo comió todo, sin saber que esa podría ser su última comida, siendo una razón similar por la que perdió toda su ropa, lo cual le provocó una gripe, así que por 3 días, él todavía se está recuperando, a lo cual Codeu piensa que si no fuera un villano hábil, ya estaría muerto. Él entonces se queja de que no es el héroe, pero igual está siendo presionado muy duro por esa mocosa, tras lo cual se da cuenta que está muy silencioso, y se pregunta si ella salió del pueblo, pero tras un momento de silencio se dice que no es su problema, ya que un villano hábil debe ser minucioso al cuidar su cuerpo, así que no saldrá de la cama, pero seguido sigue pensando que tiene un mal presentimiento. En ese momento su estómago empieza a rugir y se levanta, preguntándose si debería comer algo. Codeu sale de la habitación mientras piensa que comerá algo rápido y volverá, pero seguido se dice que no quiere ir, ya que parece que está yendo hacia la puerta al cielo, pero se motiva diciendo que solo será un poco de comida. Codeu avanza por el pasadizo y piensa que bajo su guardia con Aris y que tal vez no debió traerla consigo, ya que a este ritmo su plan perfecto de retiro se arruinará. En ese momento unas voces resuenan quejándose de una pequeña mocosa y alguien grita mocosa arrogante, a lo cual Codeu se acerca a la baranda del segundo piso y chasquea la lengua y les dice que hacen demasiado ruido. Codeu entonces mira sorprendido a Aris confrontada por mercenarios, y se queda en silencio, a lo cual ambos lados se miran preguntándose qué hacen ahí, lo que deja confundida a Aris. Codeu y un mercenario se observan, a lo cual el mercenario pregunta qué sucede con ese bastardo, mientras se pregunta internamente desde cuánto tiempo los ha estado observando, y si es un caballero de pasada o un mercenario, pero de una cosa está segura, si se mueve impulsivamente, definitivamente se meterá en problemas. El mercenario piensa que podría tener que recurrir a su as bajo la manga de ser necesario, a lo cual la mirada de Codeu se agudiza, poniendo nervioso a los mercenarios. En ese momento Aris le dice que pare, y que ese es su asunto,
así que se tiene que quedar atrás. El mercenario al verla, empieza a reírse y seguido le pregunta a Codeu si es el padre de la niña, tras lo cual su expresión cambia a una de ira y le dice que deje de ser tan arrogante y baje, antes de que lo mate, a lo cual Codeu solo lo observa en silencio. Se describe que siempre hay causas y efectos en cada ocurrencia, tal como comer la comida de Aris, que terminó haciendo enfermar al villano, tras lo cual Aris arruinó la ropa que se tenía que lavar, lo que provocó que el villano pescara un resfriado, y ahora está saliendo de la cama tras estar 3 días enfermos, tras lo cual soltó unas palabras sin pensar en nada en particular, lo que dio como resultado que fuera rodeado por un grupo de mercenarios furiosos. Hacia esto, Codeu terminó maldiciendo, mientras piensa que solo vino a comer, así que se pregunta qué rayos está sucediendo y si debería de mantener un perfil bajo. El mercenario con una sonrisa macabra confirma que no es su padre y le dice que a pesar de eso decide meterse en lo que no son sus asuntos, a lo cual Codeu piensa que está 100% muerto. Codeu nervioso piensa que su única opción es escapar, así que trata de mandarle una señal a Aris para que se encargue de ellos, pero Aris lo mira dudosa y le dice que lo dejará en sus manos, lo que deja a Codeu confundido y sabiendo que su mensaje no le llegó. El mercenario le dice que como puede notar, todos ellos son mercenarios, así que le pregunta a Codeu qué es él, a lo cual le responde que no hay razón para decírselo, mientras piensa que se debe a que ya está retirado. Entonces el mercenario pregunta por su nombre, pero Codeu responde igual, mientras piensa que no puede dejar que sepan quién es. Los mercenarios se enfadan y le piden a su líder que solo lo maten, a lo cual su líder los rechaza, y les dice que usará eso otra vez, lo que los sorprende. Codeu se queja en su mente de que solo hablan entre ellos, a lo cual el líder le dice que sus chicos son muy duros, así que no es fácil hacer su trabajo, y si es descuidado podrían llegar a traicionarlo. Así que con una sonrisa macabra, le pide a Codeu que lo ayude a terminar con todo rápido, a lo que Aris se sorprende de que use magia, y el líder lanza un hechizo invocando a Boredaux, de las alas dobles, para que acabe con su enemigo. La magia oscura se dirige hacia Codeu y antes de que Aris pueda intervenir, la magia golpea, destruyendo todo el primer piso. La magia entonces se describe como un poder que proviene de los demonios, y la mayoría de los humanos le temen a los magos que pueden usar el poder del demonio, así que alguien que no se inmuta ante el poder de un demonio, no puede ser alguien ordinario. El líder sonríe, y le pregunta a Codeu qué es exactamente, tras lo cual Aris quien se levanta ilesa, y mira la espalda de Codeu, mientras tanto él luce tranquilo, pero internamente piensa exaltado que casi muere, y solo bajó su cabeza al ver que algo venía, pudiendo esquivar el ataque de casualidad. Aris lo mira confundida, mientras él piensa que por suerte está bien ya que no le dio por ser pequeña. Codeu entonces piensa que es su oportunidad y le pregunta al líder si eso es todo, a lo cual el líder sonríe y le pregunta si alardea solo por tener suerte de esquivarlo, a lo cual Codeu le pregunta si cree que solo está alardeando, mientras piensa que tiene razón de que es solo un alarde. El líder entonces le pregunta qué le da tanta confianza para meterse en los asuntos de otras personas, a lo cual Codeu piensa que tomó su carnada y comienza a sacar algo debajo de su capa, a lo cual el líder se pone en guardia pensando que es una espada, pero Codeu muestra algo distinto, mientras dice que de lo único que confía es que su orgullo nunca se rinde, y muestra un símbolo en el guante de su mano derecha, lo que sorprende a Aris y al líder. Los demás mercenarios no entienden de qué habla Codeu así que le dicen que van a golpearlo, pero su líder los detiene y les dice que es sorprendente, y que nunca imaginó que se encontraría a un caballero libre en ese pueblo. Esa afirmación sorprende a todos, sin poder creer que es un caballero libre. Los caballeros libres son descritos como aquellos con una larga historia de la secreta organización de caballeros sin un maestro, siendo su existencia apenas conocido por algunos, sin saber nadie quiénes son, siendo solo conocido un hecho, y es que todos los miembros de la organización son monstruos humanos que tienen las mismas capacidades que un pelotón de combate. El líder y Codeu se observan, y entonces el líder dice que lo mejor es detenerse, lo que sorprende a los mercenarios, pero él les dice que ni siquiera él conoce la fuerza de los caballeros libres, así que lo mejor es terminar todo ahí. Tras escuchar esto, Codeu se da la vuelta y comienza a marcharse, pero Aris le dice que espere y que aún no consigue una disculpa,
pero Codeo igual se marcha y dejándola atrás le dice que suba, a lo que ella se queda en silencio y decide darse la vuelta. En ese momento el líder le dice que tenga cuidado, ya que ese caballero libre no siempre podrá protegerla montado en un caballo blanco, lo que Aris no responde mientras se marcha.